La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Capítulo 1, He put versículo their 6 lives al all 7. back together. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual, dice el texto. Cuando el texto comienza diciendo por lo cual es porque viene dando una idea desde atrás. Desde atrás viene diciendo algo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leerlo una vez más. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Elevemos esta oración al Señor. Padre, gracias le damos, Dios mío, por esta palabra que hemos leído. Gracias, Dios mío, por este servicio que hasta este minuto hemos tenido, mi Rey, pidiéndole, Señor, a usted bendiciones, a usted la palabra, a usted el consejo, Señor, que nos corrija, que nos bendiga, que nos impulse a mejorar, a ser mejores, mi Rey amado. Bendiga a todos los que hemos llegado, Señor, hoy a este lugar, aquellos que a la distancia también están junto a nosotros, Señor. Queremos, Padre, ser bendecidos, mi Rey, que esta palabra me hable. Dios mío, abre los entendimientos como lo hizo con aquella dama allá en Europa, Dios mío, Lidia, una mujer que usted abrió su entendimiento para comprender la palabra. De la misma manera, Señor, abra nuestro entendimiento, quite distracciones, Señor amado, pensamiento ajeno a la palabra, para que en verdad, Dios mío, salgamos de aquí bien alimentados, Padre, bien nutridos, Padre, con tu palabra, mi Rey. Gracias, Padre, usa mi vida conforme al propósito, Dios mío, de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, para siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, uno le pide atención a la palabra. Hay palabras y palabras, hermanos. Hay palabras que son medias complicadas de poder explicar, porque hay muchas cosas que no se entienden en la primera. Por ejemplo, el título de hoy es Triunvirato. Mire qué complicado. Si se lo hubiese dicho el domingo o el sábado en la madrugada, se hubiese quedado dormido.
Amén. Triunvirato. Bueno, está en la transmisión está el nombre. Amén. Triunvirato espiritual del creyente. Por lo tanto, hermanos, hay que poner atención para que la palabra en verdad nos bendiga. Gloria al Señor. Triunvirato espiritual del creyente. ¿Por qué esa palabra, triunvirato? Bueno, sucede de que es una palabra que hace muchos años atrás se usaba, ya no se usa, pero se usaba en el gobierno de Roma, en el gobierno romano. Triunvirato se componía de 3 personas, amén, que gobernaban. Es un magistrado, ¿cierto? O un gobierno compuesto de 3 personas, triunvirato, amén, para gobernar un sector, una provincia, un reino, un imperio, amén. Triunvirato es eso. 3 elementos, 3 agentes, 3 personas gobernando, ¿cierto?, un lugar. Amén. Bueno, ahí va a estar la palabra y usted la va a estar asociando un poco mejor. Cuando hablamos entonces ahora sí, llevamos ese concepto triunvirato a la palabra de hoy, estamos llevándolo también a 3 elementos, amén, en este caso serían 3 elementos espirituales del creyente, recursos espirituales del creyente, que Dios da, delega, regala, para el gobierno no de otros, sino que de uno mismo. ¿Cuál es el triunvirato de este texto? Poder, amor, dominio propio. ¿Va entendiendo, cierto? Triunvirato del espiritual, cierto, del creyente, vendría siendo lo que dice el versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y aquí viene el triunvirato, sino de poder, de amor y dominio propio. Gloria al Señor. Teniendo claro el título, vamos a irnos por un tubo, como dice por ahí. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos. Las cartas de Pablo siempre tenían un objetivo, un fin, un propósito. La carta de Filemón, por ejemplo, al amigo Filemón, se la envió porque tenía un esclavo, Pablo, un amigo que se hizo en la cárcel, que lo convirtió a Cristo, Onésimo, amén, el hijo de mis prisiones, dice. Yo te lo envío de vuelta para que tú, cierto, ahora él te sirva. Antiguamente no te sirvió mucho, porque no era creyente, no era cristiano, pero ahora me lo gané para Cristo. Ahora yo me lo podría dejar acá, en la cárcel, decía Pablo en Roma, amén, porque me serviría mucho acá, pero no quiero dejármelo porque la verdad es que legalmente te pertenece a ti. Así que lo envío de vuelta. Ahora, si él te debió algo, te robó algo, ¿se acuerda de eso? Pónelo a mi cuenta, le dice Pablo. Aunque tú me debes más a mí, le dice. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, siempre había un propósito en las cartas de Pablo. Lo hemos estado estudiando con los jóvenes. La carta de Corintios generalmente era pura corrección, pura disciplina, pura ordenar las cosas. Amén. La carta de Gálatas era un ataque, pero furibundo, directo, radical a los judaizantes que venían a atacar o a confundir a los de Galacia. Bueno, todas las cartas tenían un propósito. Tito también, y ahora Timoteo, también tienen sus propósitos. En el caso a Timoteo, hermanos, uno ve la primera carta, estamos en la segunda, pero uno ve la primera y la segunda, como que Pablo más o menos habla cosas más o menos similares. Amén. En la primera carta le dice, no descuides el don de Dios que fue puesto en ti con la imposición de las manos. Y ahora en la segunda carta ya no le dice no descuides, sino que ahora le dice aviva el fuego del don de Dios. Entonces, ambas cartas tienen un propósito. En este caso, algunos dicen como que aleonar a Timoteo, como impulsarlo a que despertara en cierta manera. Cuando chico siempre escuché que el concepto de Timoteo venía de timorato, pero no es tan así. Timoteo se compone de 2 palabras, timoi y teos. Y teos significa Dios en griego, ¿cierto? Ateos, teos, Dios, gloria al Señor. Y timao significa así como adorador o cercano. Bendito sea Dios. Entonces Timoteo no viene muy apegado a la palabra timorato, sino que al contrario, es una persona con sentimiento de adoración. Pero donde más o menos algunos han tomado la palabra timorato, medio tímido, cosas así, es porque el carácter del Timoteo era así. Y porque el nombre, cuando habla de sentimiento de adoración a Dios, habla de sentimiento. Y los sentimientos son fugaces.
no son estables. Quizás por ahí más o menos algunos se fueron definiendo que Timoteo más o menos era timorato. Bueno, probablemente quizás sí, amén. Pero la verdad es que Timoteo necesitaba a su padre espiritual, que era Pablo, para que lo impulsara, lo levantara, le diera ánimo. Recuerden que a Timoteo en cierta manera lo menospreciaban. Ya no era jovencito como cuando se reclutó en los viajes misioneros, en el segundo viaje misionero. Ya era un hombre adulto. Se dice que la carta a Timoteo, la primera, fue escrita después de que Pablo salió del primer encierro. Cuando andaba incluso, dicen, hasta por España. Bendito sea el Señor. Entre España, entre Roma, en Grecia, por ahí dice que se escribió más o menos la primera carta a Timoteo. La segunda se escribe cuando Pablo ya estaba encarcelado previo a la muerte, cuando ya lo iban a matar. Ahora, ¿qué hace Timoteo? ¿Por qué es tan importante Timoteo? Bueno, Timoteo, si nosotros vamos a la vida de él, yo le pido que usted por favor no pierda, no se desatienda de esto, ya no se distraiga, para que no vayamos a media con la palabra, sino que completamente entendida. Amén. Timoteo era hijo, cierto, de un griego, pero su mamá y su abuelita eran judías. Amén. Y lo criaron en la ley de Moisés. Algunos dicen, bueno, dice, en ti no ha faltado la doctrina, la palabra, dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Porque primero hubo la fe en tu abuela, luego tuvo en tu madre, y estoy seguro que en ti también está la misma fe. Han sido enseñados de pequeño en las escrituras. La pregunta es, ¿qué escrituras? No existía el Nuevo Testamento. No había Nuevo Testamento. ¿En qué escritura fue educado entonces Timoteo? En todo el Antiguo Testamento. Amén. La Torá, la Tanaj, amén, los profetas, los libros históricos, todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, fueron todas esas las instrucciones a este gran joven. Bendito sea el Señor. Que Pablo le dice, hijo mío. Le trata de hijo. Muchas veces, mi hijo amado, dice, mi hijo amado Timoteo. ¿Qué significa eso? Que Pablo lo engendró espiritualmente hablando para el Señor. Él se lo ganó para el Señor. Ahora, ¿cómo se lo ganó? No fue tan fácil ganárselo. Porque no fue que se lo ganó directamente a él en primera instancia, sino que a su mamá y a su abuela. A ellos primero Pablo los convirtió a Cristo. ¿Cómo se los ganó, hermanos? De una forma bien dura, bien compleja. Porque Timoteo, nació y vivió en Listra, una ciudad griega, romana, lejos de Jerusalén. Timoteo no era judío, aunque por ascendencia algo tenía, pero papá era griego. Vivía en Listra, y si uno va a la palabra, sobre todo el libro de los Hechos, Listra fue una ciudad en donde a Pablo casi lo sacaron muerto, hermanos. Le tiraron piedra. Amén, lo sacaron deformado de ese lugar, hermano. A Pablo lo agarraron a piñascazo, a piedra de ese lugar. Los hombres lo tomaron como que dijeron, este se nos murió. Lo tomaron como un saco, amén, y lo tiraron para afuera de la ciudad. Dijeron, este está muerto. Al rato después Pablo recupera la conciencia, porque los golpes, las piedras, los peñascazos fueron tan grandes que lo dejaron inerte, hermanos. Pero al rato vuelve a recuperar su conciencia, se despierta, se sacude un poco, todo moreteado, ensangrentado y deformado. Amén. Y ahí cuando dice un texto, en Lucas dice, en Hechos, bueno, Lucas escribió Hechos. Amén, dice él, es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Un hombre todo empolvoriento, cochino, machucado, ensangrentado, se te manda la tremenda palabra, hermanos. ¿Cuál? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y la gente le duele la pestaña, hermano mío. Viene el 18 de septiembre y se olvidan de Cristo, hermano. Pero este hombre, Pablo, era un hombre genial. Ahí formó una iglesia. Y los primeros en ser miembros de esa iglesia era la madre de Timoteo y la abuela. Gloria al Señor. Timoteo era un pequeño, ahí tenía como 11, 12 años. Pero obviamente mamá le introdujo a la fe, la abuela, cierto, le leía la palabra. Bendito sea el Señor. Y después Pablo en su segundo viaje misionero lo recluta. Pasa por ahí nuevamente por Listra, ve la iglesia que él formó en su primer viaje misionero. Y ahí estaba Timoteo. Ya se dice que tenía entre 18 y 20 años. Gloria al Señor.
y le dice, Pablo, me gustaría que me acompañaras a los viajes misioneros. No sabemos para dónde vamos. Recuerden que Pablo en su segundo viaje misionero quiso ir a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no. ¿Se acuerdan, jóvenes? Luego quiso ir a Bitinia, al norte, y el Espíritu Santo le dijo, no. Y luego fue a la frontera de Asia, donde un macedonio en una visión le decía, pasa para acá, pasa para Europa. Gloria al Señor. Y ahí Pablo entra a predicar y levanta la iglesia de Corinto, Tesalónica, los filipenses, amén. Toda esa iglesia maravillosa, amén. Pero uno de sus grandes ayudantes era un joven llamado Timoteo. Bendito sea el Señor. Le dice, me gustaría que tú me acompañes a este viaje misionero. Amén, pues dijo el joven Timoteo. Bendito sea el Señor. Muy bien, me vas a acompañar, pero te voy a tener que circuncidar, le dijo. Bendito sea Dios. Ahí hubiésemos dicho nosotros, hasta ahí llegó el gozo. Vaya solito nomás. Yo no voy a darle la explicación que es la circuncisión, ni menos le voy a mostrar imágenes, por hermano, amén, para que les quede claro. Pregunten en la casa. ¿Ya? Y Timoteo dice sí, amén, pues. Y lo circuncidan. Dice la Escritura que ahí, libro de Lucas, dice, bueno, Lucas escribe Hechos, amén. Lucas cuenta de que le impusieron las manos antes de salir con Pablo. Y ahí viene estas palabras de 1 Timoteo y 2 Timoteo cuando habla de la imposición de las manos del presbiterio, dice. Pablo y los demás impusieron sus manos y lo encomendaron a una obra misionera. Y ahí estaba Pablo, Silas y ahora Timoteo. 3 que salieron a predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Timoteo se iba formando al lado del gran apóstol Pablo. Iba formando su carácter, la doctrina de primera persona del apóstol. Imagínense qué ventaja más linda. Conocer la doctrina, la palabra, Jesucristo, de labios del mismo apóstol Pablo. Como a mí o a cualquiera de nosotros nos hubiese gustado ser discípulo del gran Pablo, hermano, ¿no? Bendito sea el Señor. Y uno dice, pues la tenemos aquí al pastor nomás, pero bueno, no hay más, pues, hermano, amén. Pero Pablo era un hombre genial, hermano mío. Bendito sea Dios. Me imagino yo como Timoteo succionaba doctrinalmente al apóstol, cómo le hacía preguntas, cómo lo veía haciendo milagros, cómo estaba ayudando. Le dice el texto en su tercer viaje misionero después, que Timoteo seguía al lado de Pablo. Y Pablo lo mandaba a abrir locales, a abrir puertas. Lo mandaba más adelante. Le decía, por ejemplo, estaba en Éfeso y decía, quiero ir a Macedonia. Y mandaba a Timoteo, antes de ir él, Pablo, lo mandaba para allá. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Incluso cuando Pablo escribe la carta de los Gálatas, ¿quién fue el soplón? ¿Quién fue el que le vino a contar las cosas que estaban pasando en Galacia? Que habían venido los judaizantes, que estaban empezando a circuncidarse los hermanos, que estaban guardando el sábado los hermanos. ¿Quién vino a contarle las cosas que estaban pasando allá en Galacia? Timoteo, porque ahí vivía ahí. Listra era parte de Galacia. Entonces él le vino a contar todas las cosas. Y Pablo fabrica o escribe el libro de los Gálatas gracias a las palabras, a las cosas que venía contándole Timoteo. Entonces vemos a un joven formándose a la falda, podríamos decir, cierto, metafóricamente, de un gran hombre de Dios, amén, del gran apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Ahora, ¿por qué después le escribe? Porque ¿sabe qué? Timoteo se hizo, incluso algunos dicen que fue el sucesor de Pablo después, cuando Pablo fue muerto. Timoteo se hizo de una fama, se hizo de un porte como hombre de Dios, como cristiano, que aventajó a mucha gente de los tiempos de Pablo. Habían hombres geniales al lado de Pablo. Bernabé, Juan Marcos, Tito, Timoteo, una lista grande. Pero incluso cuando le habla a los filipenses, nadie tengo, dice Pablo, conforme a mi parecer, como a Timoteo. Cuando lo reciban a él, es como que si a mí me recibiesen. Imagínense, hermano. Timoteo ganó un porte como un hombre de Dios, hermanos míos, extraordinario. ¿Y por qué? Porque, bueno, aquí viene un mensaje para otra vez, hermano. Porque a veces hay que ser un buen segundo para ser un buen primero. ¿Me entiende o no? A veces hay que ser un buen ayudante para algún día ser un buen primero, hermanos. Bendito sea el Señor. Es lo mismo que Josué. Josué fue un buen segundo para luego ser un buen primero.
Algunos quieren ser primero al tiro. No, hermano, se empieza de abajo. Porque al que se humilla, amén, a ese es enaltecido. Pero el que se engrandece, Dios lo mira de lejos, dice la palabra, hermano. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Ya no era el joven de 20 años, ya era un hombre adulto ya, cerca de los 40, un hombre ya más o menos joven, adulto. Y dice el texto bíblico, y lo dice la historia también, Timoteo llega un momento en que a Pablo lo encarcelan en Roma. Y estando encarcelado en Roma, pocos estaban con él. Y uno de los que estaban con él era Timoteo. Timoteo estuvo un buen tiempo junto con él. Algunos creen que incluso estuvo en la misma celda, que también estaba preso. No podríamos ratificarlo, pero la verdad es que cartas de Pablo, por ejemplo, dice la carta a cierta, por ejemplo, a Efesios, amén, la carta a los colosenses. En alguna de esas cartas dice Pablo y Timoteo a la iglesia de Colosa. Como que estaba al lado de él Timoteo encarcelado. Bendito sea el Señor. Incluso dicen que Timoteo fue un buen emanuense. Fue un hombre que escribía el dictado. Creen que algunas cartas de Pablo las escribió Timoteo y no Pablo. Pablo la dictaba, Timoteo la escribía. Bendito sea el Señor. Como los romanos, como vimos el otro día en la clase con los jóvenes. Amén. Que Pablo no escribió Romanos, la dictó la palabra de Romanos. Pero tenía un emanuense, Tercio, dice el texto. Al final de la carta, más o menos como que rajuñando, amén, dice, yo Tercio escribí esto. Para salir en la historia. Bendito sea el Señor. Pero lo escribió porque Pablo le dictaba. Bendito sea el Señor. Son datos maravillosos, hermanos míos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sale Pablo de su primer encarcelamiento de Roma. Estuvo libre más o menos 2 años. Y en esa libertad, la historia dice que Timoteo fue llevado como líder de una iglesia. ¿Cuál? ¿Cuál iglesia? Bueno, Timoteo mismo lo dice en la primera carta. A ver si lo encontramos. Primera carta de Timoteo, capítulo 1. Ahí dice que iglesia Timoteo era encargado de esa iglesia. Era el obispo, pasó a ser un pastor, hermanos. Gloria sea al Señor para siempre. Versículo 3, 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Gloria sea al Señor. Sí, Timoteo se hizo el pastor de la gran iglesia de Éfeso. Él no formó la iglesia de Éfeso. Él no levantó la iglesia de Éfeso. Incluso podríamos decir que ni siquiera Pablo levantó esa iglesia. Bendito sea el Señor. Y es más, podríamos decir que fue un matrimonio que levantó esa iglesia. Gloria sea al Señor. ¿Quién? Priscila y Aquila. Es un matrimonio extraordinario, hermano. Un matrimonio maravilloso, hermano. Es bueno sería que usted buscara ahí en concordancia, Priscila y Aquila, busque todos los versículos de ellos dos, hermanos míos, y usted como matrimonio, yo como matrimonio, vamos a vernos delante de ellos, hermanos míos, como mediocres, como flojos, como perezosos, hermanos míos. Porque ese matrimonio, Priscila y Aquila, hermanos míos, para sacar su sombrero delante de esos hombres, hermanos, de ese hombre y esa mujer. Algún día lo vamos a conocer, ese matrimonio maravilloso, hermano. Gloria sea al Señor. El otro día estudiábamos con los jóvenes acerca de que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, y en la carta a los romanos, Pablo escribiendo esta carta, ¿dónde? En Corinto. Ahí estaba escribiendo, en su tercer viaje misionero, estaba escribiendo la carta a los romanos, en la ciudad de Corinto, ahí estaba escribiendo. Y en esa carta dice, salúdenme a Priscila y Aquila. Y yo le decía a los jóvenes, estos chiquillos, estos matrimonios no descansaban. Porque Priscila y Aquila estaban en Éfeso trabajando. Pero cuando Pablo ya estaba en Corinto, en esas tierras griegas, ya Priscila y Aquila ya se habían vuelto a Roma. Allá ahora andaban predicando. Primero andaban en Corinto predicando, en Éfeso predicando, y ahora en Roma predicando. Y años atrás de Roma los habían echado, ellos dos. Gloria a Dios. A los dos los habían echado. Porque dice el texto, mi hermano, quizás lo estamos yendo por el otro lado, pero qué maravilloso es esto, amén. Gloria sea al Señor. Cuando Pablo llega a Corinto a predicar la palabra, en su segundo viaje misionero, se encuentra con este matrimonio. Nunca se habían conocido. Se encuentran con este matrimonio.
y los convierte a Cristo, Pablo, a este matrimonio. Y tenían un oficio lindo, ¿cuál? Fabricar carpas, tiendas. Era el mismo oficio que tenía el apóstol Pablo. Gloria sea al Señor. Y les pregunta, ¿ustedes qué hacen acá? Porque eran judíos. Priscila y Aquila eran judíos. Bueno, nosotros estamos acá porque Claudio César mandó un edicto que todos los judíos que vivían en Roma tenían que irse. Y aquí estamos, nos echaron a todos de Roma. Bendito sea el Señor. Y ahí ayudaron a Pablo a predicar en Corinto. Y Pablo dijo, tengo que ir a Éfeso. Nosotros te acompañaron. Y lo mandó y se fueron con ellos a Éfeso. Y al final volvieron a Roma porque murió Claudio. Ya estaba Nerón reinando. Bendito sea el Señor. Tremendo, hermanos. Muy bien, hermanos. Pasa entonces que Éfeso, la gran iglesia de Éfeso, como contaba la hermana Estela en su oportunidad, amén, en el trabajo que hicieron los jóvenes, Éfeso fue la sede principal para que se levantasen las otras 6 iglesias del Apocalipsis. Ahí partió todo. La Odisea, ¿cierto? Esmirna, todas esas iglesias fueron gracias al establecimiento de la iglesia de Éfeso, gracias a Priscila y Aquila, gracias a Pablo, gracias a Apolos, que estuvo predicando también ahí. Bendito sea el Señor. Y con el tiempo, esa iglesia necesitaba un líder, un mandamás, alguien que ordenase todo. Si usted, mi hermano mío, se da cuenta, Timoteo y Tito, las cartas estas, son cartas pastorales, en donde Pablo en Timoteo y en Tito dice, levanta diáconos con estas características, ordena lo deficiente, corrige las cosas que están mal. Se le llaman cartas pastorales porque están para los pastores más o menos estas cartas. Y fue a Timoteo que Pablo dijo, yo te voy a mandar a cargo de la iglesia de Éfeso. Bendito sea el Señor. No lo ungió ahí, no, porque ya había sido ungido más o menos a los 20 años. Bendito sea Dios. Solamente ya con la altura del evangelio, del cristianismo, Pablo lo que era mandar, dirigir, para allá, anda para allá, tú también para allá. Y los mandaba a distintos lugares. No hubo otro personaje más acorde al cargo para una iglesia tan grande como Éfeso que el mismo Timoteo. Pablo puso los ojos en Timoteo, para mandarlo, ¿cierto?, a esa gran ciudad de Éfeso. Recuerden que en esa ciudad habían exorcistas. Recuérdense que en esa ciudad se adoraba a Diana. Recuerden que en esa ciudad, amén, andaban los brujos, ¿cierto?, haciendo sus hechicerías. Muchos de ellos se habían convertido y quemado sus libros. Amén. Recuerden que en esa ciudad, hermanos míos, hubo una oposición grande al evangelio, producto del satanismo y también de la degeneración. Porque en esa ciudad se adoraba a Artemisa o Diana con prostitutas sagradas. Bendito sea Dios. Los sacerdotes eran castrados de ese templo de Diana. Entonces había una oposición grande. Pero aún habiendo una oposición grande, el evangelio ahí se masificó, creció, aumentó y fue sede, repito, para las siguientes 6 iglesias del Apocalipsis. Bendito sea el Señor. Hermanos míos, Timoteo fue puesto ahí, encajó ahí. Gloria al Señor. Pero Timoteo tenía un problema. Tenía problemas tanto de salud como también problemas con los hermanos. El cargo nunca es sencillo, nunca es fácil. Lo que Dios da nunca es así regalado y sencillo. En el mismo libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, mire lo que le dice, a ver si lo encontramos. Porque este texto está para todos los buenos para tomar. Gloria sea al Señor. Ahí está. 5:23. Primera. No lo malinterpreten, hermano, ¿ya? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pastor, ¿dónde está eso? Se lo leo. Primera de Timoteo 5:23.
Timoteo estaba enfermo. Era un joven adulto, pero enfermo. Tenía enfermedades estomacales. Y Pablo lo que le dice, no tomes agua. ¿Por qué le dice eso? Lo hemos dicho otra vez, hermano, pero vale la pena repetirlo, sobre todo si estamos en 18 de septiembre. Más de alguno por allá saltó escuchando ahí en la radio. Recuerden que transmitimos la radio hasta ahora. ¿Por qué Pablo le dice, toma vino, no tomes agua? ¿Por qué? Porque usted entenderá que el agua de aquel entonces no lo daba esvío. No venía de manantial, ni de cachantún. No eran aguas tratadas. Eran aguas subterráneas, con bichos, con microbios. Eran aguas sacadas del arroyo, donde la gente lavaba, donde también echaban ciertos sus fecas. ¿Me entenderá usted? Bendito sea Dios. Entonces el agua no tratada a Timoteo, que tenía al parecer un estómago sensible, fácil para enfermarse, como algunos que conozco yo, que después de 4 doggies, ¿cierto? De 4 completos, le empieza a doler el estómago. Bendito sea el Señor. Timoteo le hacía mal el agua en Éfeso. El agua de allá no salía limpia. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Toma vino, jugo de la vid. ¿Por qué? Porque sacando el nutriente, el néctar de la uva, mi hermano, esa agua es limpiecita. Amén. Esa agua, ¿cierto? Es lo que se exprime, amén, el jugo de la vid, no necesita ser tratada. Porque ella pasó por todo el proceso de las raíces, del tronco, de la parra, amén, de todos lados, entonces viene purísima. Bendito sea Dios. Entonces Pablo, mire qué ortopédico Pablo. ¿Por qué no oró por él? ¿Por qué no impuso las manos? Es porque todos nos enfermamos, hermanos. Si algunos creyentes evangélicos, sobre todo algunos pentecostales radicales, hermanos míos, creen que si uno se enferma es porque es pecador, porque uno es malo. Y yo quiero decirle, hermano mío, que todos aquellos que dicen eso, ni le llegamos ni a la uña a Timoteo, hermanos míos. Este era un hombre de Dios, pero aún siendo hombre de Dios vivía enfermo. No podía tomar agua, imagínense. Bendito sea el Señor. En otras palabras, todos nos vamos a enfermar, hermanos. Todos tenemos algún grado de enfermedad, mínima, grande, como sea, pero nos enfermamos. Entonces aquí Pablo nos está recomendando el tomar, embriagarse. Le está recomendando tomar algo más puro para que no se enferme de su estómago, sus persistentes enfermedades estomacales que tenía el Timoteo. Amén. Entonces, los estudiadores de la palabra dicen que Timoteo, aparte de estar enfermo, también tenía un carácter débil, no muy fuerte. Era enérgico a veces, pero de repente, algunos dicen que probablemente por causa de su enfermedad andaba débil y lo miraban en menos. Recuerden que fue a Timoteo, que Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué se lo dice? Porque lo tenían en poco. Porque lo menospreciaban. Bendito sea el Señor. Porque no era un anciano, no era un hombre muy adulto, maduro, que quizás decía la gente. Pero Pablo decía, nadie tenga en poco tu juventud. Si no se ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe, pureza. Bendito sea el Señor, para que nadie tenga en poco tu juventud. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué hace Pablo en su primera carta? Es ayudar a Timoteo a entender, a comprender, mis queridos hermanos, amén, de que necesitaba crear carácter. Necesitaba tener esa postura de líder para corregir la deficiencia que había, amén, en la iglesia de Éfeso. Bendito sea el Señor. Es por eso que la primera carta le dice, no descuides el don de Dios que está en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bendito sea el Señor. Pablo sabía que Timoteo tenía algo especial dentro de sí. Tenía el llamado, tenía todo lo necesario para poder hacer su rol como dirigente supremo, mayor, ¿cierto?, de toda la iglesia de Éfeso. Tenía las capacidades dadas por Dios para poder dirigir la iglesia. Pero chocaba con su carácter. Chocaba de repente con su forma de ser. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué me encanta esto, hermanos? No que haya sido débil, no. Pero me encanta la sinceridad de la Escritura, que no pone a Timoteo como un superhombre.
Tampoco pone a Pablo como un superhombre. Tampoco pone a Pedro como un superhombre. Ni al gran rey David como un superhombre. Ni al gran Abraham como un superhombre. Pero ¿cómo no? Si fue el amigo de Dios. Si fue el padre de la fe. Sí, pero mintió por su esposa. Y casi le violan a su señora. Entonces era un hombre normal que se equivocaba. El único bueno, el único que tiene un porte y no cae. Y siempre es el mismo Jesús de Nazaret, hermanos. Los demás fallamos, los demás fracasamos, los demás tenemos errores, falencias, pero Cristo no las tiene, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Quiero que pongan mucha atención, aparte de lo que ha tomado, ¿cierto? Y noto que así ha sido, a lo que hemos leído ahora, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo, ¿cierto? Versículo 6. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo. Cuando el texto dice ahí por lo cual, si usted va al versículo 5 al anterior, lo que está hablando Pablo es la fe. La fe genuina, la fe no fingida, que habita en Timoteo. Y que habita en Timoteo no solo por gracia y obra de Dios, sino que por transmisión paternal. Bendito sea el Señor. No es que el papá se saque un poco de fe y le haga comer fe al hijo. No, sino que la enseñanza, el adoctrinamiento, el enseñarle todos los días, transmitirle palabra. Dice la Biblia, versículo 5, bueno, leámoslo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice la palabra, y estoy seguro, dice Pablo. A mí no me pongan con cuento, yo estoy seguro que en ti también está. ¿Qué cosa? Esa fe no fingida, le dice. Bendito sea el Señor. Timoteo, estás teniendo problemas en Éfeso. Se ha levantado Alejandro. ¿Se acuerda cuando el primer Timoteo dice, cuídate de este hombre? Y no solo de él, sino que nombra a otros más que están torciendo las escrituras, que están cambiando la fe de la gente de Éfeso, donde tú pastoreas. Pero Timoteo, tú tienes una fe genuina. Tú tienes una fe no fingida, que habitó en tu abuela y en tu madre. Y estoy seguro que en ti también lo hay. Por lo cual, Timoteo, ahora viene el otro. Por lo cual te aconsejo, ¿qué le dice? Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, hermano. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bendito sea Dios. Timoteo, tú eres un hombre de fe. Tú eres un hombre de carácter. Lo que pasa es que has apagado un poco esa fe. Lo que pasa es que ya no tienes las fuerzas de antes. Pero yo ahora no te estoy pidiendo lo que te dije en la primera carta que te mandé. Que no descuides el don que hay. No, ahora yo no te estoy pidiendo que no lo descuides, sino que ahora tienes que avivarlo. Bendito sea el Señor. Si usted se da cuenta la diferencia entre ambas cartas, la primera dice no descuides y en la segunda le dice avívalo, es porque capaz que lo descuidó. Es porque capaz que quizás no es que perdió la salvación, no, sino que empezó a menguar un poco, a disminuir un poco. Entonces la segunda carta debería ser enviada por Pablo más radical, más fuerte, más directa. Y ahora le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice. Bendito sea el Señor. Y aquí viene la interpretación, hermanos míos, las muchas que se han dado en la historia de la iglesia evangélica. Porque cuando habla del fuego del don de Dios, aquí, hermanos míos, muchas veces se han ido por la rama, hermanos. Porque ese fuego del don de Dios no es muchas veces lo que algunos piensan, lo que algunos creen. Claramente el fuego del don, el don y la palabra don viene del Espíritu Santo. El mayor don que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pero no es que Timoteo andaba caminando lentito y Dios le dice, aviva el fuego del don de Dios y empieza a danzar. No es eso.
como algunos muchas veces lo han interpretado. Si vemos el contexto del 1 Timoteo y 2 Timoteo, ambos libros, el contexto es de que Timoteo necesitaba dirigir una iglesia. Él tenía la misión de ser el dirigente de esa iglesia. Y como dirigente tenía que apartar a la gente, los judaizantes que llegaban, a los mañosos que llegaban, a los que traían malas doctrinas, a los que los menospreciaban a él. Lo que Pablo está diciendo que ese don no es el que nosotros a veces nos imaginamos. Es el don, hermano mío, aquí muchos teólogos han acertado, que es el don de maestro y de pastor, del dirigente, del que manda, del que ordena, del que corrige. Él necesitaba avivar ese don. ¿Por qué? Porque nadie te menosprecie, Timoteo. Que nadie te menosprecie. Ponte en tu porte. Toma las herramientas que tienes. Necesitas corregir esta iglesia. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mi mano. Esto entonces no quiere decir tampoco, hermanos, que Dios no nos diga crezcamos más, avancemos más, adoremos mejor, bendigamos a Dios mejor que antes. Si te apagaste en tu alabanza, aumenta la alabanza. Claro que sí. Claro que Dios también nos pide que avivemos todo eso. Bendito sea el Señor. Pero la principal petición de Pablo a Timoteo era para que cumpliese su rol, para que cumpliese su trabajo. Por lo tanto, este texto no lo saque de ese contexto. Si Dios en esta tarde, noche, nos dice a nosotros, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, ¿qué es lo que trata de decir? Que tenemos que aplicar nuestro rol como cristianos, aumentar nuestro rol como hijo de Dios, marcar la diferencia como cristianos, cumplir el mandato que Dios nos ha ordenado. Sí, también avivar el culto, avivar la palabra, avivar la pasión, avivar la adoración, claro que sí, pero de nada sirve eso, hermanos míos, si descuidamos nuestro rol como creyente, como cristianos, como hijo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Eso es lo primero, eso es lo que manda. Bendito sea Dios, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo cumplo mi rol como creyente, como cristiano? Yo, hermano, este mensaje usted, predicador, lo puede tomar más adelante y tomarlo en el área, ¿cierto?, de avivar el don que Dios le ha dado, el que sea, amén. Tómelo, no hay problema, hermano. Pero hoy estamos llevándolo al área de Timoteo, al área de por qué Pablo se lo dijo. Bendito sea el Señor. La pregunta es, Pablo quiere que Timoteo aumente su don, que lo avive. ¿Cómo se hace? ¿Qué herramientas tengo? Aquí entramos a esto entonces. Al triunvirato espiritual de cada creyente. Dios nos ha delegado herramientas y recursos espirituales. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, amén, aumente el don que ha recibido para cumplir el rol como creyente, como cristiano. ¿Cómo aumento yo el fuego del don de Dios que hay en mí? Gracias al triunvirato espiritual o al recurso espiritual que Dios nos ha dado. ¿Cuál? Poder, amor, dominio propio. Bendito sea el Señor. Leámoslo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Gloria a Dios. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo primero que tenemos que sacar de este versículo es que los recursos del cielo, el triunvirato, lo que Dios nos da, poder, amor y dominio propio, uno no nace con eso. Escuche esto. Usted no nace con poder, amor y dominio propio, espiritualmente hablando. ¿Cómo que no si yo amo a mi mamá? Si usted se da cuenta del amor que dice ese texto ahí, no habla del amor filial, sino que de un amor ágape, un amor divino, un amor del cielo. Usted, el triunvirato que Dios nos da, no lo podemos nosotros no nacemos con él. Tampoco nosotros lo desarrollamos.
o lo aprendemos en una aula. Estos recursos que el Señor da y entrega no son producto, hermanos míos, no sé, de haber estado en un monasterio, en algún lugar separado para poder conseguirlo, hermano. No. Dice el texto bíblico, y aquí esto queda clarito, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de, bendito sea el Señor. Entonces está hablando de que el poder, el amor y el dominio propio son transmisiones del cielo a nosotros. Es una transmisión del cielo a nosotros, es un trasvasije celestial de Dios al creyente, al hombre de Dios. En otras palabras, hermanos, todos aquellos que tienen a Dios en el corazón, que han conocido a Cristo en su corazón, necesariamente Dios les transmitió esto. Es decir, todo lo que estamos acá. Porque si usted se da cuenta, este consejo no es en singular, sino que es en plural. Dios no te ha dado, no dice eso, no te ha dado Timoteo, sino que dice no nos ha dado. No nos ha dado. ¿Qué significa eso? Y yo doy gracias a Dios por ese plural. ¿Qué significa eso? Que esto es para todos. No era solo para Timoteo. Poder, amor, dominio propio vienen del cielo. ¿Para quiénes? Para todos los creyentes, para todos los hombres de Dios, para todas las mujeres de Dios, para todos aquellos que conocen la verdad de Cristo, hermanos. Dios no nos ha dado tal cosa, sino que esto Dios nos ha dado: poder, amor, dominio propio. Bendito sea el Señor. Pero ponga atención, todo esto tiene un significado tremendo, hermanos míos. Si estuviéramos escuchando esto a las 2 de la mañana, quizás estarían todos cabeceando, como estaban algunos ese día. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hermanos, es imposible cumplir nuestro rol, nuestro servicio a Dios como creyentes, y también le era imposible a Timoteo cumplir su rol como líder de Éfeso con cobardía. El espíritu de cobardía, ¿qué nos hace hacer a nosotros? Nos hace paralizarnos, nos hace tener miedo, temores. El miedo, la cobardía, es como dice el original de la palabra cobardía, viene de un original que significa timidez. En otras palabras, Pablo está diciendo, Dios no te ha dado a ti espíritu de timidez, de miedo, de terror, porque es imposible para Timoteo haber cumplido el rol de dirigente de Éfeso con temores, con miedos. Es lo mismo que para usted. Ahora llevemos esto para cada uno de nosotros. No se puede servir a Dios, hermanos míos, con miedos, con temores, con terrores, con crisis de pánico a cada rato. No podemos servir a Dios, hermanos míos, teniéndole miedo a la oscuridad, teniéndole miedo al diablo, a los demonios. Por eso que Pablo dice a Timoteo, a ti Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Y recuerda el versículo anterior, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya, ¿cómo lo avivo? Lo primero, saca la cobardía. Bendito sea el Señor. Saca los miedos, saca los terrores. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. El miedo, ¿qué es lo que produce el miedo en nosotros? No nos ayuda a emprender, a crecer, a aumentar, a avanzar. Nos paraliza. El miedo nos paraliza, hermanos. Pero gloria a Dios por este triunvirato que Dios nos ha dado. Porque ¿por dónde pasa o por dónde parte el triunvirato? Por el poder. Bendito sea el Señor. Y es tremendo esto porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo, no vas a cumplir tu rol como dirigente de la iglesia de Éfeso siendo un cobarde, un medioso, un fusilánime, siendo un timorato. Lo que tienes que hacer tú en primer lugar es usar ese fuego que está en ti, que está apagado, empieza a avivarlo, empieza a echarle fuego, empieza a echarle gana a esto. Pero Señor, ¿qué herramientas tengo? Bueno, poder, amor, dominio propio. Gloria a Dios para siempre.
Y esto me encanta, hermano, me encanta. ¿Por qué Pablo pone en orden esto? ¿Por qué no empieza por el dominio propio o por el amor y después al final el poder? ¿Por qué empieza por el poder? Gloria al Señor. Es interesante esto, hermanos. Bueno, muchos acá lo saben, hermano mío, no es nada nuevo que lo voy a decir, pero la palabra poder en el Nuevo Testamento viene de dinamis, dinamita, ¿se acuerda de eso? Amén. De poder, de unción, de fuerza. Amén. En el Nuevo Testamento muchas veces en el original eso es lo que dice la palabra poder, dinamis, dinamita, donde dice Alfred Nobel, que después inventó la dinamita. De ahí sacó esa palabra de dinamis. Bendito sea el Señor. Pero me encanta que Pablo muchas veces usa el griego que él inventa. Si alguna vez usted estudia griego de la Biblia, hay griegos que él inventó, que unía una palabra con otra, hacía un charticán de cosas, hermanos míos, pero que habla mucho más, en este caso, de dinamis. Él en esta palabra no habla de dinamis, sino que da algo parecido, dinameos. Que de ahí sacaron otra palabra a los tiempos actuales que habla acerca de un dínamo. ¿Conoce los dínamos? Que se usaban en la bicicleta antes, ¿cierto? Que era como una cosa, se ponían en los rayos atrás, ¿cierto? En la rueda, y le daban vuelta a la tracción, el movimiento, ¿cierto? Hacía que una luz al frente, ¿cierto? Prendiera una ampolletita. Gloria al Señor. Pablo aquí, especialmente aquí, no usa la palabra dinamis, sino que dinemeos, que habla algo así como lo que estoy diciendo, de un dínamo, de algo que hay que echarle ganas, que no es puntual, que no es de ocasión, que no es solo de vigilia, que no es solo de un culto, sino que algo que se alimenta. Amén. De un dínamo, que hay que echarle fricción, que hay que echarle fuerza, de algo que hay que estar como un mecanismo de tracción, de fuerza, para que se genere esa corriente, para que se genere esa fuerza, ese poder. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo, ¿qué dice acá? Para avivar el fuego del don de Dios que está en ti, no te apagues. El primer recurso que Dios da es poder, pero un poder que también depende de tu dinamismo, de tu fuerza, de tu actividad. En otras palabras, sécate, apágate y te vas a morir. Detente y vas a oler como agua detenida, te vas a podrir. Bendito sea el Señor. Hoy me dirá alguno, entonces, ¿no depende solo de Dios? Sí, también depende de uno. No solo de Dios, sino que también de uno. Si aquí, hermano mío, el texto lo dice, aviva el fuego. ¿Por qué Dios no dice, yo te lo avivo solo? No. Dios le pide al hombre que también lo avive. Depende de mí también, depende de usted también. Hay algunos que están apagados, hermano mío, en la iglesia. Hay algunos que no tienen fuerza, no tienen ánimo. Y le echan la culpa al pastor. Le echan la culpa a la alabanza, al hermano Salón, que está cantando fome. Que el coordinador es fome. Que la panderista no tocan bien, que el hermano no toca bien, que la cantante no canta bien, que el cantor no canta bien, que el baterista es malo, y tantas cosas. Y no, tú te estás apagando solo. Tú eres el que no ha puesto dinamis, no ha puesto, ¿cierto? Ese dínamo, esa fuerza, esa acción, esa actividad en la obra de Dios, hermanos. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Si usted está apagado ahora, si usted no tiene fuerza ahora, si usted no tiene ganas de servir ahora, si su señora no está ni ahí con venir a la iglesia, le da lo mismo quedarse en la casa, o a usted le da lo mismo quedarse en la casa, es porque no es que tenga la culpa Dios. Solito te estás apagando. Solito te estás apagando, hermanos. Bendito sea el Señor, hermano. Quiero contarle una realidad que todos la tenemos, hermano. A veces no hay ganas de venir, a veces no hay fuerza, a veces no hay ánimo, pero esto es obligarse a sí mismo. Un dínamo, ¿me entiende, no? Es obligarse a sí mismo. Vengo aunque no tengo ganas, canto aunque no sienta nada, bendigo a Dios aunque no sienta nada, porque yo le aplico poder. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios.
¿Ves qué tremendo es esto, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha puesto en ti? A través del don del Espíritu Santo. No, estamos dejando fuera los 9 dones. Amén. Otro día se hablará de aquello. Pero el don principal que usted tiene dentro de su vida se llama Espíritu Santo. Todo creyente lo tiene. Todo creyente lo tiene. Y adicional a ese don, ¿qué es lo que hace el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en sí en nosotros. Nos entrega poder, amor y dominio propio. Teniendo este triunvirato, vamos a tener la suficiente capacidad y recursos para ser unos buenos creyentes, para cumplir nuestro rol en el Evangelio de Cristo. Lo segundo que Dios da es el amor. Pero no es un amor natural, normal. Porque claramente si yo le pregunto a usted si ama a su hijo, o a su padre, o a su esposa, generalmente usted me va a decir que sí. Bendito sea el Señor. Pero este no es un amor normal. Es un amor como lo traduce la palabra, un amor ágape. Recordemos que esto lo hemos hablado en otras veces. Está el amor filial, que es el amor entre los hermanos, el amor entre la familia, entre el marido y la esposa. El amor filial es el normal. El otro es el eros, que ya es un amor, ¿cierto?, erótico. De ahí viene la palabra erótico, amén, un amor de intimidad en el matrimonio. Bendito sea el Señor. Pero el otro amor que habla la Biblia es el ágape. Que ese sí que es tremendo. Cuando ahí dice Juan, porque de tal manera amó Dios, amén, al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Esa palabra amor es ágape. Es un amor sobrenatural. Es un amor que rompe cadenas. Es un amor que corta límites, que hace pedazos, no sé, rencores, que hace pedazos cadenas, que hace pedazos incluso injusticias. Ese amor ágape nos ayuda a nosotros a ser buenos creyentes. ¿Saben qué? Mire, Timoteo tenía que corregir a muchos, pero no dejando de amar. Tenía que corregir a muchos, pero no dejando de amar. Bendito sea el Señor. Es como lo enseña también la palabra de nuestro Señor. Cuando el mismo Juan, en la primera, segunda, sobre todo la tercera del libro de Juan, cuando él habla de que a algunos le voy a encarar en la cara los pecados, ese que anda parloteando, dice Juan, voy a ir luego a hablar con él. Bendito sea el Señor. Pero eso dice el texto, no con el fin de destruir a alguien, sino que de corregirlo para que vuelva a los caminos correctos. Bendito sea el Señor. Este es el amor que sobrepasa cualquier dificultad. Usted puede estar con mucha pena, muchos problemas, muchas crisis, pero si tiene este segundo recurso que es el amor del cielo derramado en su corazón, como lo dice el texto bíblico, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Es un amor que no se cultiva, no nací con él. Igual que el primero que decíamos, el poder. No, es una delegación de Dios, es un recurso que Dios da a cada creyente. Primero el poder, segundo el amor. Pregunto entonces, ¿qué fue que Esteban, agarrándolo a piedrazo, estando con su cabeza llena de moretones, amén, y su cara desfigurada, qué es lo que hizo que Esteban mirara hacia el cielo y dijese al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? El amor, pues. El amor derramado por el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué es lo que hacía que los hombres de Dios, creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando eran martirizados, golpeados, asesinados, aserrados, comidos después en el Coliseo por animales, por fieras, por leones, por hienas, por lobos, desmembrados, comidos vivos, no dejasen a Dios, no blasfemasen en contra de Dios por el amor que había en ellos? Porque el texto lo dice, bendito texto este, hermano mío, que dice lo siguiente: porque el verdadero amor echa fuera todos los miedos, los temores, las cosas que nos dan terror en las noches. El verdadero amor echa fuera todo temor, dice. El amor que Dios da, el amor que Dios delega a nuestros corazones, hermanos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Lo tercero. Y el dominio propio.
Estamos hablando del triunvirato espiritual de cada creyente, o de los recursos, en otras palabras, de los recursos que Dios da a cada creyente, recursos espirituales, poder. Pero ese poder uno también lo tiene que ir activando. Amor que viene del cielo, que nos hace incluso amar al enemigo. Bendito sea Dios. Y lo tercero es el dominio propio. Y hermano mío, en donde muchos caen. A veces fallamos en esto. A veces fracasamos en esto, hermanos. Porque claro, hermanos, nos encanta solo el versículo 6. De ese versículo 6 hemos hecho una cantidad de mensajes, hermano, incluido el que habla. Y aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. Y después no podéis controlar la lengua. Y en la noche, en la vigilia, danzaste, llegaste a la casa y gritoneaste a la mamá. Le cierran la puerta en la nariz a la madre y al padre. Hasta incluso lo suben a garabato, el lindo, la linda. ¿De qué nos sirve avivar el fuego del don de Dios? Porque yo lo que necesito es saltar, es danzar, es llorar. Eso es lo único que me importa. No te tiene que importar solo eso. También te tiene que importar dominarte, controlarte. Dominio propio. Decirle no a la droga, decirle no a la mentira, decirle no a la arrogancia, decirle no al pecado, decirle no a la soberbia, decirle no a la falta de respeto, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo primero que voy a hacer cuando llegue a mi casa, dirá alguien, voy a aplicarle corrector a este versículo 7. Pero al 6 le voy a poner destacador. Amarilla, así fosforescente, aviva el fuego del don de Dios. Al 7 no. Dominio propio. Sofronismo en el griego, que significa disciplina. Control de uno mismo. Gloria a Dios. Por eso es que las nuevas versiones de la Escritura, cuando traducen dominio propio, que la Reina Valera nuestra dice eso, dominio propio, en sofronismos dice dominio propio, las nuevas versiones dicen lo siguiente, y nos va a encantar. Dice, amor, poder, amor y templanza, dice una versión. Otra versión dice, buen juicio. Otra versión dice, autodisciplina. Poder, amor y autodisciplina. Otra versión dice, poder, amor y dominio de nosotros mismos. Y una versión dice, cordura. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermanos. Y esto no lo compramos en la farmacia ni nada. Todo creyente tiene esto. Lo que pasa es que no lo ha avivado. Lo que pasa es que no lo ha aumentado. Ah, pastor, yo tengo dominio propio. Sí, sí lo tiene. Un destacador teólogo dijo un día que los dones, este triunvirato, es un fuego, carbón, encendido, pero que las cenizas lo tienen tapado. Está tapado por cenizas. Llámese ceniza, pereza, flojera, no congregarse, no orar, no leer la Biblia. Está tapado ese fuego. Bendito sea el Señor. Bueno, para eso estamos acá. Para sacar la ceniza. Y que el fuego aflore. Bendito sea el Señor. Y empezamos a aplicar poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Para ser buenos creyentes. Para cumplir el rol y la tarea que tenía, por ejemplo, Timoteo, de administrar una congregación. ¿Cuál será la suya? Yo no tengo cargo, pero sí tiene que dominarse a sí mismo. Sí tiene que tener amor, sí tiene que tener poder y avivar ese poder. Y aplicarle tracción, fuerza, acción a ese poder. Para que se mantenga vivo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, lo que estaba diciendo aquí Pablo a Timoteo, y es lo que Dios nos dice hoy, a cada uno de los que llegaron a este servicio, a este culto del día de hoy, hermanos míos, es que no te apagues. Tienes que avivar el don. ¿Pero qué don? Esto es lo que Dios nos da. ¿Para qué, hermanos míos? Para ser buenos creyentes, buenos hijos de Dios, tener buen testimonio, vivir la vida cristiana como Dios manda, hermanos míos. Hay que tener poder, amor y dominio propio. ¿Dónde compro esto? No. Dios lo da. Y yo quiero decirle que todos ustedes lo tienen, yo también lo tengo. Lo que pasa es que lo apagamos, no lo avivamos.
Bendito sea el Señor. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo está acá. Que Dios está aquí, está entre nosotros. Y hoy le podemos decir al Señor, Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en mí, Señor amado. No solo para saltar, no solo para llorar, sino para ser un buen creyente, un buen hijo tuyo, Señor. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Bendito sea el Señor. Hay miedos que dejar, hay pasiones que dejar, hay la carne que abandonar. Por lo tanto hay que tener ese dominio propio y decir, no, yo, como dice el texto, Paulino, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, amén, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, ¿cierto? Mas yo no me dejaré dominar por estas cosas. Bendito sea el Señor. Eso es tener dominio propio, que cuando alguien le ofrezca, por ejemplo, ¿cuántos nos cayeron en este 18? Le ofrecieron un terremoto y allá están. Bendito sea el Señor. No, si alguno me decía, pastor, el culto en la mañana. Si lo podríamos haber hecho, hermanos, quizás sí. Pero algunos con buenas intenciones, sin nada que ver en la pecado ni nada de eso. Pero nos falta el que sí. Y aquí entramos en sospecha con todos los que no vinieron, pero no es tan así a veces, amén. Bendito sea el Señor. Porque nos cuesta dominarnos a nosotros mismos. La flojera es más grande, la pereza es más grande, hermano. ¿O no? A veces la pereza es grande, la flojera es grande. Pero por eso nos dominamos nosotros mismos. Autocontrol, dice la versión más original. Autocontrol, poder, amor y autocontrol. Porque nos canta el 6 que dice, aviva el fuego, gloria a Dios. Llega a la casa y ve pornografía. No tiene autocontrol. No tiene dominio propio. Bendito sea el Señor. Ah, pero yo dancé, yo lloré. Está bien, hermano. Si eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lindo, es maravilloso. Entrar en la presencia de nuestro Dios es algo extraordinario, hermano. Pero todo eso lo opaca si no tiene poder, amor y dominio propio. Bendito sea el Señor. Por eso es que hoy le vamos a decir al Señor, yo sé que lo tengo. ¿Cuántos creen que tienen estas cosas, hermanos? Estos recursos de Dios, este triunvirato de Dios, ¿cuántos creen que lo tienen, hermanos? ¿Y ustedes lo tienen o no? Digan amén, ¿o no? ¿Lo tienen? ¿De qué está hablando, pastor? Bendito sea el Señor. Póngase de pie la iglesia. Póngase de pie la iglesia. Y le vamos a decirle cada uno ahí, mi hermano, donde quiera que usted esté, a ver, le vamos a decirle al Señor esta oración. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por hablarme, Dios mío. Porque me has hablado. Dígale, Señor, tú me has hablado hoy, Señor. Yo necesito estos recursos celestiales. Yo necesito que los sigas despertando en mí, cultivando en mí, Señor. Dios mío, lo he opacado, lo he disminuido por la mediocridad, por la flojera, por la pereza. Hay que salir a predicar y no quiero. Hay que orar y no quiero. Hay que vigilar y no quiero. Hay que hacer tal cosa y no quiero, Señor. Así somos, Señor, de malagradecidos. Así somos, Dios mío, de cobardes muchas veces. Es imposible ser cristiano con un espíritu de cobardía. Señor, no se puede ser libre siendo cobarde. No se puede ser libre, Señor, siendo un hombre lleno de terror, de miedo, de timidez. No se puede, mi Rey amado. Por eso que el gran apóstol nos decía esto en esta hora, Señor, y nos dice la palabra, el Espíritu Santo nos habla hoy. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esto viene de allá, viene del cielo. Cada creyente, cada cristiano que tiene el Espíritu Santo, los tiene ahí adentro. Señor, ayúdanos a avivarlo, ayúdanos a aumentarlo. Dame poder, dame amor, más dominio propio. Para ser un buen creyente, para amarte mejor, para, Dios mío, no morirme, Dios mío, no estancarme, ni menos retroceder, Rey de la Gloria. Oh, aumenta la fe de tu iglesia, esa fe no fingida que decía el apóstol, esa fe genuina, mi Rey de la Gloria. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por hablarme, gracias por hablarnos. Gracias, Dios mío, porque nos vamos con una palabra en el corazón. Nos vamos con una palabra en nuestras casitas, Rey.
Dios mío, gracias, 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 gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos en el Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día